Estamos en Back on Marketing, el podcast que producimos en Multimedios, y hoy me acompaña Freddy Hernández para hablar de negocios y de desarrollo de negocios. Freddy, ¿cómo estás? Pura vida, un gustazo de estar aquí con vos, conversar un poquito de lo que ha aprendido uno en el camino. Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy, de todo lo que se puede aprender en el camino. Y empecemos hablando de tu camino. ¿Qué te ha llevado hasta hoy? ¿Cuáles fueron los tropiezos y los aciertos que te llevaron a ser el empresario que sos hoy? Qué buena pregunta, y yo creo que hay de todo. O sea, un resumen creo que puede ser muy ejecutivo y producente es, yo hoy por hoy pues lo que hago principalmente es asesorar empresas y tengo una dinámica que te lo voy a ir desarrollando tal vez conforme me vas preguntando algunas cosas, pero yo empecé trabajando en banca hace muchos años. Lo que hacía técnicamente todos los días era visitar empresas para prestarles plata, yo siempre lo digo igual, y en ese camino tenés que entender cómo funciona el negocio, los estados financieros, sus pros, sus contras, los socios, los productos, los márgenes. Entonces, en ese camino algo aprende uno, ¿no? Claro. Entonces, lo hice por mucho tiempo, trabajé en varios bancos privados del país, pequeños, medianos, grandes, hice un montón de créditos de todo tipo. Entonces, en ese camino me tocó ver muchas cosas. Cuando te digo muchas cosas, me tocó ver negocios de bastantes millones de dólares, en donde de la noche a la mañana, sin ser exagerado, digamos, se firmaba un crédito hoy y al día siguiente el negocio lo cuajaba el cliente y se ganaban varios millones de dólares, a como me tocó ver empresarios literalmente diciéndome que se querían suicidar porque habían perdido todo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ya en ese camino creo que hay algunas canas que uno va aprendiendo y creo que esos altibajos uno los va también entendiendo, asumiendo, trasladando a la experiencia con los clientes que va abordando nuevos, y entonces de ahí se va desarrollando pues un poquito de, yo creo que es un know-how que tiene una mezcla de personalidad de uno, como en la forma en que uno transmite las cosas con los clientes y cómo trata de acortarles camino, ¿verdad? Que es particularmente lo que yo procuro hacer, o sea, cómo cortarles camino. Es lo que quisiéramos todos los empresarios, es decir, yo quiero tener la experiencia de aquel empresario que tiene 75, pero ya, ¿verdad? No a los 80. Sí, ahí me viene a la mente una frase que escuché hace un tiempo, hace años, que es como, a veces nos gana la inmediatez, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que uno busca efectivamente acortar brechas. O sea, uno corta brechas, yo siempre digo, ¿cómo sabes lo que no sabes? Y cuando uno acorta esas brechas, pues obviamente da pasos más rápidos y más efectivos. Pero yo creo que hay que buscar como el equilibrio correcto. O sea, hoy por hoy estamos saturados de información en donde nos dicen, yo tengo la pomada canaria y en 3 meses vas a estar facturando 2 millones de dólares. Yo no creo que eso funcione tan así. Yo creo que hay un proceso en donde podrías acortar distancias, pero los negocios tienen cierta ecuación y cierto orden lógico que cuando se hacen de forma correcta, los resultados se dan. Que de hecho que lo dices así porque en tu sector, y es muy triste, ¿verdad?, que pasa así, en tu sector, finanzas, negocios y demás, ¿verdad?, hay mucha gente que hoy en día, ¿verdad?, usted llega aquí, 3 semanas está ya nadando en plata. Sí, y vos sabes que eso es porque también nos están vendiendo, o nos han vendido a todos, porque todos creo que de una u otra forma subconscientemente estamos ahí, es como, queremos una vida mejor, porque en finanzas hay una premisa básica que es, hay necesidades ilimitadas para recursos limitados, claro, y también que queremos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando encontramos, también de forma muy humana, un portillo a que algo sea más fácil, y ahí lo buscamos, porque también hay otro gran enemigo que es combinado, que es ego y pereza, ¿verdad? Entonces, el ego, porque no queremos dar a torcer el brazo de lo que no sabemos, o de que nos veamos frágiles ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vulnerables, y por otro lado el tema de que nos da pereza que tengamos que hacer un esfuerzo, sin caer en el extremo de, para poder tener un negocio o crecer o poder ser exitoso, tenés que matarte 24 horas al día, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde la línea se vuelve muy delgada, y creo que hay una perspectiva de criterio. O sea, yo siempre digo que cómo uno desarrolla la esencia del criterio. Yo siempre me enfoco en la esencia. O sea, nada gana uno como decirle a alguien, usted para hacer un negocio hace A, B y C, y ese A, B y C te lleva a esto, sino más bien entender la esencia, y esa esencia hace que las cosas sucedan, ¿no? ¿Y de dónde nace tu inspiración o tu visión de querer ayudar a otros empresarios en este camino? Bueno, es una buena pregunta y me encanta porque yo tengo en el mundo empresarial, puedo tener unos 20 años. ¿Verdad? Porque empecé relativamente joven y desde muy joven tenía buenas habilidades comerciales, entonces yo siempre he tenido la ventaja de ser vendedor de números, claro, por decirlo de alguna forma, y también el camino me llevó a tener habilidades tecnológicas, porque también tengo un negocio de tecnología. Y entonces, ¿qué fue lo que me llevó a esto? Me llevó porque cuando yo llegaba a las empresas y me empezaban a contar, porque era muy normal que llegaba, ¿verdad?, el banquero con saco y corbata y, ¿verdad?, técnicamente hacerle toda una serie de preguntas al empresario que son a veces hasta incómodas. Bueno, ¿cuánto ganas y cómo ganas y por qué haces esto?
Y cuando yo veía que le podía dar algunos consejos, indiferentemente si íbamos o no íbamos a hacer negocios, y esos consejos los aplicaban y les funcionaban, yo decía, a la puta, esto me gusta. A esto le puedo sacar millaje, además. Sí, y creo que en aquel momento yo decía, esto a mí me gusta porque creo que tengo cierto feeling para hacerlo, porque también creo que hay una mezcla también de personalidad con ciertas habilidades, porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que yo llegue como un asesor a decirte a vos, mira Adrián, tenés que hacer A, B, C y D, que vos ya sabes que lo tenés que hacer. O sea, por ejemplo, yo a veces veo que hay gente que llega, es que yo le voy a hacer un diagnóstico, llegan asesores, que respeto a todos los que sean, pero llegas a decirte un diagnóstico de lo que el dueño de negocio ya sabe que tiene que hacer. Entonces, ¿qué sentido tiene el diagnóstico? Claro. Que te lo pongan en un PDF. O sea, yo lo que creo es más como, o sea, este es el tema que tenés en la mano. ¿Cómo lo resolvemos? Claro. Entonces ahí es donde, digamos, mi dinámica es muy personalizada en el sentido de cómo hacemos para que construyamos a partir de lo que yo he vivido y lo que vos sos experto en tu negocio, que esto camine por donde vos querés y que los objetivos se den. Entonces ahí es donde tal vez, basado en la pregunta, ¿qué fue lo que me llevó a eso? Bueno, yo creo que el factor de ver que cuando yo estaba en banca y le daba ciertos consejos a los clientes que tenía y los aplicaban, funcionaban. Entonces decía, yo creo que tengo pasta para esto, ¿verdad? Sí, la misma experiencia te llevó a dar esos pasos en esa dinámica. Sí, de hecho recuerdo que tuve un primer cliente que fue un vecino que tenía un negocio, yo todavía trabajaba en banca, y me dice, mira, es que ocupo a alguien que me asesore con unos temas numéricos, y yo le dije, yo te ayudo, y yo no me dedicaba a la asesoría, o sea, yo per se no tenía tal vez ninguna formación para poder hacerlo, pero yo le dije, yo te ayudo. Me acuerdo que le cobraba como $400 por mes y pasaba casi que ahí todas las noches haciéndole un montón de cosas, pero yo lo que quería era técnicamente vivir la aprender. Experiencia. Exacto, o sea, aprender y decir, mira, hay que hacer A, B, C, X, Y, Z. Y entonces eso me fue llevando a desarrollar una perspicacia en entender primero qué es lo que está mal. Es que lo más loco de esto es, uno puede llegar y decir, la teoría dice que esto es lo que se debe hacer en una empresa, pero lo más retador es cómo usted llega y lee, desde la perspectiva sombrero asesor, cómo usted llega y lee en qué etapa está la empresa, porque hay un montón de temas de cultura, de liderazgo, de números, de gestión, de habilidades, de brechas, que por ejemplo, vos podés llegar a decir, mira, lo que ocupamos es un dashboard de control. Totalmente. Pero si en la empresa no hay una sola persona que ni siquiera sepa hacer Excel, usar Excel, que pasa muchísimo, ¿cómo vas a llegar a ese dashboard? Totalmente. ¿Me seguís? Entonces, totalmente. Por ahí fue donde me fue llevando el camino a ir también haciendo mi propia fórmula, digamos, de lo que hago hoy por hoy. ¿Y cuáles han sido los retos que has encontrado justamente en este deseo de desarrollar tu empresa, ¿verdad? Tu experiencia y llevarla más? ¿Cuáles son los retos que has topado en el camino? Bueno, yo me he topado con muchos retos desde diferentes ángulos. Hay un reto desde una perspectiva que primero es la credibilidad. O sea, porque yo lo que vendo son, si te pones a pensar, yo lo que vendo son servicios. Totalmente. Entonces depende de, por ejemplo, alguien que me esté viendo en la cámara y dice, me hace clic, parece que sabe. Tiene sentido. Otros podrán decir, no me gusta cómo habla muy rápido, habla muy lento. Me parece, no sé si me estoy... Pero esa es la dinámica normal de la marca personal. Es complicado. Pero también, después, cómo ¿verdad? Logras transmitirle a tu cliente que lo que vos sabes y puedes implementarle va a tener un impacto tangible. Va a tener resultados. Sí. Exacto. Eso por un lado. Pero por otro lado, el reto más grande, porque particularmente yo, naturalmente, digamos, los clientes que me llegan mucho por mis redes sociales porque genero mucho contenido activamente, pero cuando llegan, el reto más grande es la consistencia de ejecución de los clientes. Claro. ¿Ya? Sí, ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese punto, a veces la gente cree que por decir tengo un asesor, ya me resolví. Entonces el asesor me va a decir, el camino es por aquí, esta es la tierra prometida, pero no funciona así. O sea, es un trabajo en conjunto, que esa sinergia hace que efectivamente las cosas sucedan. Entonces yo te puedo decir, tenemos que hacer esto, pero yo como asesor, yo no voy a estar metido en tu negocio todos los días, ¿verdad? Sino que yo te voy a decir, esto es lo que hay que hacer. Hace vos esto, yo hago esto, me lo pasás, lo analizamos y esto nos lleva... revisamos y volvemos a empezar. Y esto nos lleva a los pasos siguientes. Y estos pasos siguientes nos van a dar unos resultados medibles, tangibles. Hicimos lo que este carajo Freddy está proponiendo, lo estamos viendo y es tangible. Porque también tiene que tener un sentido numérico, porque yo soy numérico, ¿verdad? Entonces, si invertís $1 en Freddy, teóricamente debería generar X cantidad de retorno. Un retorno determinado, aunque hay elementos intangibles, pero por ahí va la cosa. Entonces, uno de los retos principales es la consistencia de los clientes. No, y resultados que de pronto, de cosas que se modifiquen en ese momento, porque van a tener resultados en el tiempo. Es súper interesante. Contame casos de éxitos, un caso de éxito que hayas tenido y que digas, mira, esto lo hicimos con esta empresa y generó este resultado y positivo. Siempre que me pregunto un caso de éxito, tengo una clienta que de hecho tiene más o menos unos 5 años de trabajar conmigo, hoy no más.
Ella cuando llegó conmigo, tiene una clínica estética, para que te des una noción. Cuando llegó conmigo, llegó mucho más joven, 5 años más joven, médico, graduada, etcétera, y viene empezando su negocio. Le tenía 1 o 2 años de haber empezado. Tenía miedo de invertir hasta $100 en publicidad, tenía miedo de contratar a su primer asistente, tenía miedo de un crédito para lo que fuera. Cuento largo corto, es que hoy, ¿verdad?, es embajadora de marca de una de las principales marcas de su segmento, la llevan a Barcelona porque ha hecho un muy buen trabajo, digamos, en la dinámica de ventas, producto de una estrategia de marketing bien estructurada que la hicimos con una agencia determinada, porque lo que quiero decir con esto es, yo no le digo yo le hago el marketing, sino le digo, necesitamos una estrategia basada en esto. Busquemos a quién lo puede hacer, claro, porque si no, entonces entro yo en categoría todólogo y hagamos lo que camine. Con eso adicional, por ejemplo, este año está ya planeando cambiar su primer equipo que había comprado hace 2 años, que le había costado $90,000, cuando le daba miedo invertir $100 en pauta, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, ha sido un caso muy interesante de éxito porque el crecimiento ha sido muy exponencial en un relativamente corto plazo, pero también es porque ella hace la tarea. Claro. O sea, ella se pone las ideas, arrolla las mangas, se pone a hacer la tarea. Entonces, eso es un caso, y te puedo decir otro montón, ¿verdad? Sin querer decir que yo sea la pomada canaria, yo siempre lo digo muy abiertamente. He tenido otros clientes con los cuales empezamos a trabajar y se pierden y se desaparecen y no hay resultados. O más bien te pregunto, ¿te ha tocado decir a un cliente, después de un análisis, este negocio no va? Sí me ha tocado decirle a gente, mira, yo creo que la decisión que yo tomaría es esta. Y algo importante en ese tipo de cosas es que yo procuro que los datos sean los que me digan claro, cuál es la recomendación. O sea, yo no te voy a decir, mira, es que a mí me parece que no va porque ese mercado a mí no me gusta. No. O sea, tenemos estos datos. Los datos en mi análisis son concluyentes en esto. Y esto dice A, B, C, D. Ese A, B, C, D y D tiene un fundamento. Entonces ya va en tu criterio. Si vos decís, no, yo voy a luchar contra viento y marea, aunque los datos estén en contra mío, porque hay casos de casos, y me ha tocado. O sea, me ha tocado decir, yo digo que hay que cerrar. Y me ha tocado también el proceso de, se cerró. Claro, ¿verdad? Se cerró, vamos a decir. Bueno, que insisto, en Latinoamérica es un proceso doloroso y todo, pero la mentalidad más gringa es, se cerró, vamos de nuevo, replanteado mejor. El que sigue, y porque hay que yo creo que el mundo de los negocios, el emprendimiento es justo eso, es como seguimos pedaleando sin dejar en la cabeza, que yo creo que es algo muy importante, que el negocio tenga rentabilidad. Totalmente. Porque yo me encuentro una cantidad tan impresionante de gente que tiene un negocio, y te puedo decir rangos, he tenido gente que factura $5,000 por mes, he tenido gente que factura $200,000 por mes, o $300,000 por mes, y el negocio no genera plata. Claro. O sea, no si genera entran 200, plata. salen 200. O lo tienen metido en inventario, y exacto, lo único que hace es el dueño estar detrás de que el flujo, ver cómo lo sacan, o sea, y así como esos números. De esos flujos que además son a 90 días, ¿verdad? 90, 60, 120, y con inventarios no controlados, o sea, es una locura. Inventarios, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Totalmente. Nos estás dando un panorama muy claro de la necesidad del sector, justamente de ese proceso y de tu trayectoria. Pero vamos a un corte porque el tiempo vuela. Vuela rapidísimo. Entonces, venimos de nuevo ahora en Baco Marketing, el podcast que producimos en Multimedios, hoy con Freddy Hernández y Adrián Morazán. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elementos de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. ¡Estás más rico que mi marido! ¿Qué haces aquí? Eres la más guapa de mis fans. Creo que eres incluso más guapa que mi esposa Angelina. Acompáñanos en un viaje emocional y conmovedor. Cuando los ángeles caen. Quiso tocar, me rasgó la ropa. ¿Me va a dejar mi viaje gratis? O mire, voy a subir este video a redes. Te llevará a conocer historias basadas en hechos reales que demuestran que siempre hay alguien velando por nosotros. Aquí están los espermas del millonario aquel. No va a funcionar. Métetelos. Historias de amor, valentía y protección que te harán reflexionar y sentirte acompañado. Descubrí cómo, en momentos de necesidad, un ángel puede estar siempre cerca. No te perdás
Cuando los ángeles caen, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Multimedios, Canal 8, cerca de vos. ¿Quién dijo que la polémica no trasnocha? El Curubito es el espacio donde fútbol y debate se fusionan. Todos los días, a partir de las 10:30 de la noche, el Curubito pasa por la pantalla de Canal 8 Multimedios. El único show deportivo para toda Hispanoamérica desde la capital de España. ¡Hala Madrid! Yo vengo de Barcelona para defender al Barça. Yo digo las verdades. ¡Forza Barça! Del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético, no importa tu color, si el debate corre por tus venas. El Curubito en Canal 8 Multimedios para todo el territorio costarricense. Más de 40 corresponsales con toda la información del deporte internacional. El mejor show deportivo de domingo a jueves, aquí, en el Curubito. ¡Los esperamos! Estamos de nuevo con Fred Hernández hablando de negocios y justamente de su experiencia y cómo podemos aplicar cambios inteligentes para desarrollarlos. Freddy, háblame de consejos que le puedes dar al sector empresarial sobre, en general, sobre el desarrollo de su negocio. Es que estamos hablando como pasitos para crecer, pasitos para darse cuenta, dónde no tenemos que crecer, ¿verdad? ¿Qué consejos a este punto, después de 20 años en el sector, le podría dar al sector empresarial? Yo creo que uno de los principales consejos que tal vez yo le diría a quien sea que lidere un negocio es el control de los números. Y esto puede tener diferentes escalas. O sea, yo me encuentro con gente que es muy apasionada de los números, pero no los entienden y no los dominan, lo cual ya es ventaja que les gusten los números, y hay gente que totalmente es apática de los números. Y con esto me refiero a no tienen un flujo de caja, no tienen control de sus costos, de sus gastos, pero aquí lo que a veces pasa es que la gente se va a pensar desde una perspectiva casi como contable, ¿verdad? Y no, o sea, digamos, si vos te pones a pensar, el consejo principal es, entiéndalo como si usted manejara todo su negocio como si fuera efectivo. ¿Cuánta plata entró, cuánta plata salió y cuánto le queda en la bolsa? O sea, y suena hasta medio básico y jocoso, pero el cierto del caso es que muchas veces en la dinámica del negocio, el dueño de negocio se empieza a meter en otras cosas, en voy a ir a vender y voy a buscar nuevos negocios, etcétera, y pierde de vista lo más importante, ¿verdad? Entonces, cómo estamos gestionando la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar, el manejo de inventarios. Cuando hay negocios con manejo de inventarios, la cantidad de variables y de riesgos ahí sentados es brutal. Ahora, hay una cosa importante en el sector empresarial, y es que el arquitecto que se gradúa, le encanta la arquitectura, le encanta el desarrollo arquitectónico, no le gusta la contabilidad, las finanzas, ¿verdad? Sí. Ese mundo, y es un tema. Y es un tema porque la persona quiere emprender en lo que le gusta. Sí. Pero ¿cómo desarrollas un negocio sin esa parte? ¿Verdad? Sí, y estás dando un muy buen punto, porque creo que también el factor principal de cuando uno tiene un negocio es buscar, y esto es complejo, pero es buscar cuáles son esas brechas que uno tiene. Claro. ¿Ok? O sea, por ejemplo, yo te voy a decir, yo como dueño de negocio, también tengo, o sea, aparte de que asesoro, tengo otros negocios. Por ejemplo, a mí me da una pereza terrible todo lo que tenga que ver con recursos humanos. Claro. Pero brutal. Entonces, ¿pero qué hago yo? Ya yo sé que tengo una brecha ahí. Busco entender lo necesario para no meterme en problemas, por un lado, y por otro lado, busco tener recursos que me solucionen los temas técnicos que yo no quiero dominar y que no quiero entender, claro. Porque eso es una realidad, hay cosas que uno no quiere entender. Ahora, a mí me tocó estudiar contabilidad para decir, no voy a trabajar en contabilidad. Tal cual, y es validísimo. Bueno, es que lo que uno dice es, pero por lo menos hay que tener la esencia que te decía al inicio, decir, esto funciona así, y que cuando me llega a mí decir, mira, es que hay que hacer tal movimiento de X cosa, en términos, por ejemplo, de recursos humanos, que te estaba diciendo que tal vez a mí no es algo que me guste, y por lo menos tener criterio, porque si no cualquiera se lo baila a uno. Claro. Entonces, lo que pasa con el tema de los números, para los que no les gusten los números, es que lastimosamente, si vos empezás un negocio, aunque sea que lo hagas por pasión y que te guste, porque hay una parte romántica en el asunto también, de la plata, cuando llega el punto de que tenés que pagar los salarios, el alquiler, el agua, la luz, y vos tenés que pagar tus gastos, te tiene que dar plata ahí. Entonces te tienen que gustar los números. De una u otra forma te tienen que gustar, ¿verdad? Entonces cuando la gente conecta con eso, le presta un poquito más de atención. Claro. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo varios clientes que son ginecólogos, ¿verdad? Y tengo uno particularmente que cuando empezó conmigo, él decía, a mí no me gustan para nada los números. Tenemos unos 6-7 meses de trabajar juntos, y el hombre ahora solo con datos toma decisiones, y más dice los números, ¿verdad?
¿Por qué? Porque entendió el impacto que tiene en su esfuerzo, porque es ginecólogo todos los días, su esfuerzo físico, aunque uno diga, no, es que están sentados tiene un esfuerzo físico, totalmente, ¿verdad? Y tiene un tema que aunque genere un ingreso que pudiese decirse bastante bueno, pero no es hacer esfuerzo, ¿verdad? Entonces cuando la gente conecta en que todo lo que hace todos los días en términos de esfuerzo significa plata, y que cuando esa plata se va y usted dice, ¿dónde está? Entonces empieza a decir, no, ya me están gustando los números. Claro. Por lo menos para poder tangibilizar el esfuerzo que uno hace. Y esto a veces suena medio romántico, pero si te pones a pensar es cuál es todo el esfuerzo que vos haces para generar tus ingresos, cómo realmente los estamos materializando. Sí, y ahí se abre todo un universo de conversación entre romántica y numérica. Pero justamente no lo limitas a uno de los dos lados, ¿verdad? Ni al emocional ni al mental, sino que es un mix, porque ahí entra la parte, no solo el dato, ahí entra la parte de la experiencia profesional. Total, y ahí es, por ejemplo, eso es lo que yo hago, o sea, técnicamente yo lo que hago, porque a veces la gente dice, pero ¿qué es lo que vos haces? Bueno, yo lo que hago es, yo llego a las empresas y lo primero que hago es entenderla, o sea, entenderla desde la perspectiva de números, de datos, de estructura, de gente, de cómo se toman las decisiones, de inclusive hasta la personalidad del dueño de negocio. Porque, por ejemplo, tengo gente que es muy impulsiva para tomar decisiones. Claro. Vamos a gastar tanta plata en esto. O sea, cuando te digo esto, una vez tuve un cliente que abrió un restaurante porque un día un fulano le dice, tengo este local disponible, y se voló $300,000 en ese restaurante. Claro. Y 6 años después tuvo que cerrarlo. Le fue muy bien 6 años. Pero re bien, pero lo que te quiero decir es, fue así de impulsivo, claro, pero brutal. Y te estoy diciendo que esos $300,000 los invirtió en cuestión de 6-7 meses. Claro. Entonces, que lo que yo hago es entender eso y decir, pues, ¿cómo hacemos dentro de la dinámica de personalidad de cada quien a mitigar los riesgos, que es un término que en los bancos es muy normal, o sea, cómo hacemos que si pasa lo peor, el impacto sea lo menor posible, y que hagamos que el negocio camine? Claro. Llega un momento en donde la gente dice, Freddy, yo sé que usted no está de acuerdo, pero yo voy adelante, listo, yo ya cumplí con decírtelo. Ahora, lo que toca después de eso es cómo hacemos para que si se sucede lo peor, el impacto sea lo menor posible, ¿sí me explico? ¿Verdad? Totalmente, además porque no está en control tuyo. Exacto. Hablando de esas experiencias, Freddy, contanos alguna anécdota, alguna enseñanza, o algún libro que vos digas, mira, esto marcó mi experiencia profesional. Eso es una buena pregunta, y yo creo que yo siempre tengo una frase que no es mía, porque no creo que se acuñe como mía, pero la encontré en algún lugar y me apropié de ella, que dice que no todos los problemas de plata se resuelven con plata. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir esto? Que técnicamente hay muchas cosas en los negocios, y esto aplica en el 95% de las empresas, se resuelven con gestión. ¿Okay? Entonces, a veces pensamos que el problema que tenemos es que en el banco no me giró, no tengo capital de trabajo, no estoy vendiéndolo bien, etcétera, etcétera. Pero el problema nace en la gestión. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos empezar a cerrar las clavijas de lo que está sucediéndose o gestionándose mal para que las cosas sucedan. Y en línea con esto que me decías, ¿qué libro te recomendaría o qué recomendaría? Digamos, hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama Build to Last, ¿okay? De Jim Collins. Y el libro técnicamente lo que habla es sobre cómo crear una empresa que sea sostenible en el tiempo. Y habla de una serie de elementos de visión, de prueba y error, de la parte de gestión, del tema del propósito del negocio, de la visión de largo plazo, que particularmente no lo romantiza, sino lo sistematiza. O sea, cómo eso hace que el paso sea secuencialmente correcto para que los resultados sean tangibles. Entonces, a mí ese libro particularmente y esa frase es algo como que forma mucho de mi dinámica. Y ese punto, yo siento que todos los empresarios tenemos que recuperarlo cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque uno nace con una visión, ¿verdad? Y la empresa cambia tanto en el proceso. Total. Que uno tiene que volver a recordar cuál es la visión que tenía uno del negocio, porque con el tiempo cambian mucho las empresas. Total. Yo creo que las empresas van teniendo ciertos hitos o ¿verdad? Movimientos bruscos o relevantes cada 2 años más o menos, claro, en donde pasan cosas que uno dice, se mueve el piso, ¿verdad? Y uno tiene dos factores, es o me aferro a la tragedia o busco cómo moverme, entiéndase. Perdón, me renunció la persona clave, cambio el modelo de negocio, entró un competidor nuevo. Hay gente que tiene negocios concentrados en un solo proveedor, en un solo cliente, me echaron de ese cliente, o sea, ¿verdad? Porque hay gente, o sea, yo he visto negocios que venden millones de dólares al año y solo tienen 2 clientes. Claro. Eso es un riesgo de 50% en que mañana se te vaya el 50% de la facturación con que un cliente por políticas corporativas se vayan. ¿Le ha pasado, el 100? ¿Le has pasado a tus clientes? Full. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Yo particularmente cuando lo detecto, yo siempre lo que digo es, tenemos que buscar un plan de contingencia y bajar la dependencia. Claro. Eso tiene una serie de elementos de gestión comercial, también de visión de negocio y aceptación por parte del cliente. En algunos casos lo han aceptado, en otros casos, tranquilo, tenemos 15 años con estos maes. Y por ejemplo, hace un tiempo me pasó, y a veces es un poco irónico, pero por ejemplo, hace más o menos unos 4 años me pasó que yo en una empresa familiar les dije, ustedes están en esta posición, porque ya estaban entrando en una posición en donde ellos... Donde tomar decisiones siempre es complicado. Exacto, y ya estaban llegando a decisiones complicadas porque era una empresa familiar. Les dije, si ustedes no toman estas decisiones, lo que va a pasar es A, B, C, y en más o menos año y medio, 2 años, probablemente quiebren. Era una empresa familiar, de los que lideraban la empresa eran ya señores grandes, entiéndase 65 para arriba, entonces es complicado que llegue carajo de 35 en aquel momento, yo voy para 40, más o menos 35 años, ¿qué vas a ver? Se cumplieron los pasos justo como se los dije. O sea, porque en eso ya no fluimos, Freddy, chao, yo les dije, mejor yo me voy, y se cumplieron los pasos así como se los dije. Lo que les va a pasar es esto, les van a quitar esta representación, aquí van a entrar en liquidez en esta parte, van a tener problemas con este banco les va a quitar la propiedad que tienen y van a terminar quebrando. Y les pasó, y no es que yo no se los quería vaticinar, lo que les dije es tenemos que hacer esto, pero esto significaba un cambio de paradigmas para el cliente y la estructura que no fueron capaces de adaptarse. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Lo que ya yo les dije iba a pasar. Entonces no es un tema de ego que carga, como lo adivinó, no, sino hay cosas que los mismos datos te lo dicen. Es que los datos te lo dicen, no es que yo sea demasiado gato. Lo que pasa es que ya uno con experiencia sabe cómo interpretar la información y tomar ciertas decisiones. Hay veces que la pegamos, hay veces que no la pegamos. Ahora, en la misma línea hacia las cosas que generan y que pueden ser constructivas, ¿verdad? Porque es un buen ejemplo tal vez medio trágico. Totalmente. Ahora, contame de tu proceso. O sea, una empresa que nos está viendo dice, mira, como decimos, me hace clic, porque todavía es credibilidad. Total. Quiere trabajar con vos. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, eso es súper importante. Yo siempre lo que hago es tener una sesión exploratoria con los clientes, que me cuenten de su negocio, que me cuenten sus expectativas, en dónde están, qué les llama la atención. Decir, me gustaría trabajar con un asesor, ¿verdad? Porque hay gente que me quiero probar qué es esto, o gente que tiene claro que yo quiero trabajar con el asesor porque sé que necesito A, B, C, D, X, Y, Z. Y en esa línea también yo decirles, bueno, yo trabajo así, esta es mi experiencia. Claro. Normalmente en esa sesión exploratoria, que nunca la cobro porque no es mi interés, lo que hacemos es decir, sí, nos hacemos sentido. Tiene sentido. Exacto, claro. Hace sentido porque a mí no me gusta, o sea, yo no funciono con una tarifa de una tabla de precios, ¿verdad? Sino es, yo tengo que valorarlo en función de mi inventario, que es tiempo. Tengo cierto estándar en la dinámica, pero entonces, partiendo de la sesión exploratoria, que la misma sesión le da al cliente a entender si mis preguntas le hacen sentido también, porque muchas veces el cliente dice, no, es que mi negocio es muy... Hace poco me pasó, fue una empresa de una finca agrícola, que el dueño, que era papá, me buscaron unos hijos, y papá estaba rejego, claro. Y ya empezamos a trabajar, ¿verdad? Porque cuando se reunió conmigo, yo, más sabe, sí, ¿verdad? Entonces ese es el proceso, y de ahí técnicamente yo les hago una propuesta de negocios, y te propongo esto, trabajemos de esta manera, y de ahí el cliente decide y empezamos a trabajar y caminamos. ¿Y qué pasa si la empresa, que me imagino que te pasa bastante, llegase en momentos de aprietos? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, sí, me ha pasado y yo creo que hay un espíritu desde la perspectiva de lo que yo hago es de una u otra forma ayudar. Ahora, tampoco soy una ONG, ¿verdad? Entonces, yo soy muy flexible en función de cómo trabajo, en el tanto y cuanto hay un compromiso real. Claro. ¿Verdad? Porque me ha pasado que gente me dice, Fred, es que te puedo pagar, no sé, por mes vencido, o dame chance, o hagamos algo, Yo no solo lo decía por el pago, lo decía como el buen doctor que tiene que decir, amputemos esto para que el cuerpo se salve. Ah, no, eso, full, claro. Y bueno, es una buena aclaración, pensé que lo estabas viendo por el otro lado, pero ahí lo complejo en esa parte es que la gente dice, no, es que yo quiero el pie, aunque lo tenga morado. Y yo digo, hay que cortar ese pie. Y pues, perdón la analogía a los que son doctores, ¿verdad? Pero ahí depende un poco de qué hígado tenga el que quiere o el que le toca tomar la decisión. Está bien. Freddy, nos quedaríamos aquí hablando montones porque está súper interesante. Te agradezco montones el espacio porque sé que a muchas personas le van a aclarar todos estos puntos y todas estas dinámicas. Ojalá podamos contar con vos en futuros episodios. Encantado la vida. Gracias por invitarme. Y esto fue un capítulo más de Back on Marketing, el podcast que producimos en Multimedios con Freddy Hernández y mi nombre es Adrián Morazán.